Uno de los peligros que enfrentamos cuando leemos la Biblia es la de leerla rápidamente y cuando lo hacemos así muchas veces pasamos por alto detalles importantes en la Escritura. Y aquí creo que tenemos un caso cuando comparamos versículo 7 y el versículo 6 de Josué 1. A primera vista, pareciera que el versículo 7 es una repetición del versículo 6. Versículo 6 dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra la cual juré a tus padres. Versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente, y parece repetirse, ¿no es cierto? Pero cuando miramos con cuidado, nos damos cuenta que el versículo 7, Dios le está pidiendo a Josué algo diferente del versículo 6 y en realidad algo que complementa, pero también que lo lleva a una mayor profundidad. En versículo 6, la orden de esforzarse y ser valiente es para lograr el propósito de Dios trazado por 600 años de repartir la tierra a los hijos de Abraham. Pero en versículo 7, aunque empieza diciendo lo mismo, esfuérzate y sé muy valiente, ahora vemos que hay una segunda condición diferente que tiene que ver con la obediencia a la palabra de Dios. Esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Obviamente las dos cosas están relacionadas, porque ya hemos notado de Deuteronomio capítulo 11 que la posesión de la tierra prometida dependía de la obediencia a la palabra de Dios. Así en Deuteronomio 11, versículo 8, Dios dijo a todo Israel a través de Moisés, guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla. Y luego, si ustedes leen versículos 22 al 24, ahí hay esta repetición de esforzarse y ser valiente para obedecer a Dios para recibir la tierra prometida. Así que lo que Dios está diciendo aquí es que para conquistar la tierra prometida, Josué tenía que ser fuerte y tener coraje, versículo 6. Pero ahora en versículo 7, Dios le dice, hay una conquista más difícil todavía, mucho más difícil que la tierra prometida, y es la conquista de su ser interior. En un sentido, la conquista de la tierra prometida iba a ser fácil porque Dios había prometido. Solo tienes que entrar y todo lugar que tus pies pisaran, te lo voy a entregar. Versículo 3. Así que no era muy difícil la conquista de la tierra prometida en ese sentido, pero la conquista del mundo interior es una tarea mucho más difícil. Y por eso Dios no solo repite esta doble exhortación, esfuérzate y sé valiente, sino que si miramos cuidadosamente el texto, nos damos cuenta que Dios añade dos palabras adicionales. Versículo 7, solamente esfuérzate. Y luego, sé muy valiente. Ahora, antes de llegar a esas dos palabras, vamos a mirar la exhortación en general. En primer lugar, lo que tiene que hacer es obedecer la ley de Dios. Esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Ahora, quiero que noten esta palabra que hemos subrayado aquí, el verbo hacer, para cuidar de hacer. Obviamente significa poner por obra, ¿no es cierto? Pero es interesante que el primer uso de este verbo hacer se encuentra en el relato de la creación, cuando Dios hizo todas las cosas.
Por ejemplo, miren conmigo Génesis 1 y el versículo 7. ¿Qué leemos en la palabra de Dios? E hizo Dios la expansión. Ese verbo hizo del infinitivo hacer es la misma palabra que Dios le dice a a Josué aquí. Él tiene que hacer conforme a la ley de Dios. Y en Génesis 1, este verbo hacer se repite. Está en versículo 7, está en versículo 16, e hizo Dios las dos grandes lumbreras. Versículo 25, e hizo Dios animales en la tierra. Versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos, otra vez el verbo hacer, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y al final, versículo 31, vio Dios todo lo que había hecho. Así que este verbo tiene que ver con la creación. Y podemos decir lo siguiente, escuchemos. Cuando una persona obedece la ley de Dios, está creando algo. Está creando una vida de obediencia. Está poniendo orden donde antes había desorden, al igual que en Génesis 1. Leemos en los primeros versículos que antes que Dios creara, todo estaba desordenado y vacío. Cuando Dios empezó a hacer cosas, Él puso orden. Y nuestros corazones, aparte de la gracia de Dios, están vacíos, desordenados por el pecado. Y cuando Dios nos manda guardar su ley, Él nos está diciendo, tienes que crear orden en ese desorden en tu corazón. Claro, Dios lo hace en nosotros por su espíritu, pero tenemos que poner de nuestra parte también. Ahora, interesante notar que cuando Dios le habla a Josué, no se limita a este verbo hacer. Puede mirar aquí dos palabras más. Primero, Dios dice para cuidar de hacer. Ese verbo cuidar tiene el sentido de proteger. Génesis 3:24, Dios colocó a los ángeles para guardar el camino al árbol de la vida, para protegerlo, para que nadie transite por ahí. Pero también cuidar tiene el sentido de atender. Dios creó a Adán para guardar el huerto de Edén, para atenderlo. Así que lo que Dios está diciendo aquí es que para poner en práctica la ley de Dios, Josué tiene que cuidar su corazón y su vida, como si fuese un jardín, tiene que cultivarla de tal manera que ese corazón sea dócil para obedecer los mandamientos de Dios. Cuán importante es que podamos cuidar bien nuestros corazones. Aquí una imagen que representa el corazón humano. Y tal como los médicos nos exhortan, tengamos cuidado con la dieta, el ejercicio, el estrés, el cansancio, porque el corazón es un órgano vital. Sobre toda cosa guardada, dice el médico, guarda tu corazón. Y es lo que Dios dice también. Ahora, muchos de nosotros, como creyentes, queremos obedecer a Dios, ¿no es cierto? Es lo que queremos hacer. Tenemos toda la intención de obedecer a Dios. Sin embargo, si somos honestos, no siempre lo hacemos. A veces nos desviamos. ¿Por qué? Bueno, el problema fundamental es que no estamos cuidando nuestro corazón, no estamos cultivando el corazón para obedecer a Dios. No lo guardamos de las tentaciones. Muchas veces más bien exponemos nuestros corazones a las tentaciones y por eso caemos en ella. Y por eso Dios aquí le dice a Josué, mira Josué, tienes una tremenda tarea por delante de entregar la tierra prometida a los hijos de Israel. Pero nunca lograrás eso si primero no cuidas tu corazón. Y tu corazón es fundamental. Tienes que poner mucho de tu parte para cuidar
tu corazón. Ahora noten una segunda palabra, no solo cuidar de hacer, sino que Dios dice conforme a toda la ley. Y aquí he puesto los 10 mandamientos. Representa es un resumen de toda la ley espiritual y moral. Y nota la palabra toda. ¿Qué significa? Hay que guardar 100% la ley de Dios. El apóstol Pablo dice, si tú guardas la ley de Dios, pero fallas en una, has quebrantado toda la ley de Dios. Por eso Dios no está pidiendo a Josué y no nos pide a nosotros que guardemos la mayoría de la ley. No es suficiente guardar ni siquiera 99% de la ley. Lo que Dios quiere de nosotros, aunque es difícil, es obedecer toda la ley de Dios, sin excepción alguna. Ahora, recordemos que recientemente Dios le ha hecho recordar a Josué, Moisés, mi siervo, ha muerto. Él no va a cruzar el río Jordán a la tierra prometida. ¿Por qué no? Porque falló en una cosa. Por 40 años Moisés hizo un tremendo trabajo. Fue fiel en toda la casa de Dios, pero al final falló en una cosa. No le dio a Dios la gloria. Y Dios no le permitió ingresar a la tierra prometida. Una tremenda lección para Josué. Y por eso Dios le dice a Josué, mira Josué, tú tienes que esforzarte, tienes que ser valiente para obedecer la ley de Dios. Y tendrás que obedecer toda la ley de Dios. Ahora, para ayudarle a cumplir esto, Dios le da una segunda exhortación. ¿Qué le dice? Que no debe apartarse de la ley de Dios. Si leemos otra vez aquí, la segunda parte del versículo 7, no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. Así que Dios muy claro, no hay que apartarse de la ley de Dios. Aquí podemos ver unas imágenes que muestran desvíos. Qué fácil es desviarnos. Cuando una persona se desvía, se está apartando. Por ejemplo, miren esta imagen, el hombre mirando dos caminos. Obviamente, uno de los caminos es el correcto. Si este es el camino correcto, yendo a la izquierda, y él va hacia la derecha, cuanto más va caminando hacia la derecha, más se va alejando del camino verdadero. Y es igual en todas las imágenes. La meta de la ley de Dios es conducirnos por el camino correcto. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a agradar a Dios. Pero agradar a Dios en un sentido no es la meta final, aunque es muy importante, obviamente. Pero si hacemos la pregunta, ¿y por qué queremos agradar a Dios? La respuesta es para poder disfrutar una comunión íntima con Dios. Porque si no estamos agradando a Dios, va a ser muy difícil desarrollar una vida de comunión con Dios. Y si no estamos en comunión con Dios, es muy fácil equivocarnos, tomar malas decisiones que al final terminan lastimándonos profundamente. Ahora, el problema es que es muy fácil desviarse y tomar el camino equivocado. Día tras día, en mil y unas maneras, el enemigo presenta desvíos para nosotros. Y eso nos aleja de Dios. Ahora vamos a ver algunos de los desvíos comunes. Cómo Satanás o la carne o el mundo nos ataca queriendo desviarnos, apartarnos de la ley de Dios. Y al hacer esta lista, cada uno puede preguntarse, ¿a cuál de estas cosas soy más propenso? Una forma de desviarse de la ley de Dios es minimizándola. Por ejemplo, el día domingo. ¿Cómo debemos tratar el día domingo? En el Antiguo Testamento, Dios dijo a Israel,
ustedes van a trabajar 6 días y el séptimo día van a descansar. Los judíos descansaban el sábado. Como creyentes, seguidores de Cristo, guardamos el domingo, el primer día de la semana, pero es como nuestro Shabbat, nuestro día de descanso. Pero qué fácil es minimizar esa ley de guardar un día a la semana de reposo y terminamos tratando el domingo como si fuese cualquier día. Hay gente que trabaja el domingo, vende el negocio. Hay gente que el domingo va a la playa como si fuese cualquier día, o juega fútbol, o mira la tele, cualquier cosa que haría el domingo, entre semana, lo hace el domingo también. Estamos minimizando la ley de Dios. En alguna manera debemos tratar el domingo diferente. Tengamos cuidado con minimizar esa y otras leyes de Dios. El otro desvío es el opuesto, exagerando. Por ejemplo, en la Iglesia Católica se prohíbe el matrimonio. Ahora, para el clero se prohíbe el matrimonio supuestamente para que el sacerdote sea sumamente santo. Pero no funciona, porque Dios nunca prohibió el matrimonio. ¿Y cuánta gente exagera la ley de Dios pensando que de esa manera va a ser muy espiritual, pero otra vez es un desvío? Y como sabemos en la Iglesia Católica, la prohibición del matrimonio al clero ha generado un montón de problemas. Un tercer desvío es cuando seguimos la letra de la ley, pero no el espíritu. Los fariseos eran expertos en cumplir al pie de la letra la ley de Dios, pero en su corazón, orgullo, vanagloria, envidia, odio. Pero otro desvío, y los corintios fueron culpables de esto, es pretender que estoy siguiendo el espíritu de la ley, aunque no la letra. Ahora, pensemos en el asunto de la idolatría. La ley de Dios dice, no cometas idolatría. Pero ¿qué hacían algunos creyentes en Corinto? Iban al templo pagano. Y si alguien le preguntaba, pero ¿cómo puede ser un templo pagano? Estás adorando a ese Dios Zeus. El cristiano diría, no, yo no voy a adorar. Yo en mi corazón estoy adorando al Señor. Pero voy al templo porque mi jefe me invitó y voy a estar ahí con mi jefe porque esto es bueno para mi trabajo. No, tengamos cuidado. Y el apóstol Pablo prohibió ir al templo pagano. No se trata de decir, bueno, en mi corazón estoy adorando al Señor y la letra es segundo plano. No, no, las dos cosas son importantes, tanto el espíritu como la letra. Un cuarto desvío. ¿Cuántas personas dicen, bueno, esta ley no se aplica en esta circunstancia? Por ejemplo, tenemos un familiar que está enfermo con cáncer y tenemos temor que la persona podría asustarse y deprimirse si se entera que tiene cáncer. Y nos pregunta, ¿qué dijo el médico? Hay familiares cristianos que mienten. El familiar tiene cáncer, pero piensan, no, pastor, en esta circunstancia, ¿cómo le voy a decir que tiene cáncer? No, voy a decir que tiene indigestión, una mentirita blanca. No, no hay. Es un desvío. Otros, los pastores aquí son muy culpables de esto, pensar, no se aplica a mí esta ley. Por ejemplo, el domingo, el pastor está muy ocupado, ¿no es cierto? No puede descansar el domingo. ¿Y cuántos pastores, porque no pueden descansar el domingo, deberían tomar otro día en la semana para descansar? No lo hacen. Y se justifican diciendo, bueno, esta ley no se aplica a mí. Soy pastor y tendré que trabajar los 7 días a la semana. No, hermanos. Toda la ley se aplica a cada creyente. Y finalmente el desvío, bueno, hoy no la voy a poder obedecer. Por ejemplo, resentimiento.
Creo que todos sabemos que el resentimiento está mal, pero hay personas que se resienten tan fuerte que cuando escuchan una exhortación, hermano, no debes guardar resentimiento. La persona en su interior quizás no lo dice, pero en su interior dice, bueno, es cierto, no debo guardar resentimiento, pero hoy estoy tan molesto que hoy no voy a obedecer. Ya mañana seguramente Dios me ayudará a perdonar, pero no hoy. Otro desvío. Hermanos, ¿pueden ver con qué facilidad nos desviamos de la ley de Dios? Y por eso Dios le dice a Josué, mire, yo te mando que te esfuerces y seas valiente para guardar toda la ley de Dios y no te desvíes, no te apartes de la ley de Dios. Ahora, la razón es para que todo te vaya bien. Dice Dios en versículo 7, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Pero ¿cuál es la verdadera prosperidad? La verdadera prosperidad es comunión íntima con Dios. Porque de esa comunión íntima con Dios se desprende el resto de nuestras vidas. Ahora, no es fácil desarrollar esta clase de obediencia. No es fácil desarrollar esta profunda intimidad con Dios, porque nuestro corazón, nuestro ser interior tiene que ser conquistado, porque no vamos a disfrutar intimidad con Dios si hay pecado en nuestras vidas. Pasará lo mismo que pasó con Adán y Eva. En Génesis 3, cuando Dios viene para tener comunión con Adán y Eva, se escondieron. ¿Por qué? Porque habían pecado. Y muchas veces son esos desvíos de la palabra de Dios que rompen nuestra comunión con Dios. Esta conquista del ser interior es la conquista más difícil de todas. Y por eso ahora terminemos notando estas dos palabras que Dios añade en versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Ahora, esta palabra solamente tiene dos acepciones. En algunos casos, en algunos contextos, tiene un sentido privativo, limitante. Por ejemplo, en Génesis 14, versículo 24, Dios dice al rey de Sodoma, mira, yo no quiero que me des nada, solo para aquellos siervos que lucharon conmigo. Ellos van a llevar algo. Bueno, es una palabra, es un concepto privativo, limitante, solo un poco. Pero a veces la palabra en hebreo para solamente es exclusiva para dar énfasis. Por ejemplo, en Génesis 6:5 dice que Dios miró la raza humana y vio que todo el pensamiento del ser humano era solamente el mal. Ahora, cuando dice solamente el mal, claramente no es un sentido privativo, sino exclusivo. Lo único que piensan es el mal. Y aquí tiene ese sentido exclusivo. Tienes que esforzarte con todo tu corazón. Esta es la gran tarea. Solamente esfuérzate. Dios no está diciendo un poquito de esfuerzo. Está diciendo, Josué, olvídate de cualquier otra cosa y dedícate exclusivamente a esforzarte. Solamente esfuérzate. Y luego añade la palabra muy. Significa con todo el corazón. Tienes que ser muy, muy valiente. Y esta es la única manera de cultivar el ser interior, el corazón, para poder agradar a Dios y poder disfrutar una comunión íntima con Él. Y cuando tenemos esa comunión íntima con Dios, se cumple la promesa, versículo 7 al final, que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Dios nos ayude a tener fe en esa promesa de Dios, que nos anime a esforzarnos, a guardar la ley de Dios, para que podamos disfrutar comunión íntima con Él y que de esa manera
seamos prosperados en todo lo que emprendamos. Padre, gracias por este versículo en tu palabra, Señor, que nos desafía, porque reconocemos, Señor, es muy fácil servirte, es muy fácil hacer cosas en la iglesia, pero ¿qué de nuestro mundo interior? A veces, Padre, somos conscientes de muchas cosas en nuestras vidas que no andan bien, pero vamos a la iglesia con tanta facilidad para alabarte, para servirte, pero tú nos paras ahora por un momento, nos detienes y nos haces preguntar, ¿cómo anda la conquista del mundo interior? Padre, pedimos que tú nos ayudes a poner de nuestra parte, que tu Espíritu Santo nos ayude a poder agradarte de todo corazón, para que tú nos puedas prosperar y bendecir en nuestra vida espiritual y en todo lo que estamos haciendo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, hermanos, que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros.